Oh, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andás vos presentando un nuevo? ¿Cuántos libros tenés ya? ¿Cuántos sacaste? Son 14, 14 ya. ¿Y Bueno, cómo te sentís con este último? Porque todos son especiales, ¿o no? Todos son especiales, todos son como hijos. Y bueno, este es el Benjamín, así que me siento muy contento, muy contento. La muerte es lo de menos. El título que cautiva. ¿Lo tenés ahí en tus manos, el libro? Por ahí, Lo tengo aquí atrás, ahí lo tengo atrás. aquí Ahí atrás, está. A ver. lo Mostralo, tengo aquí atrás. mostralo. Ahí está. La muerte es lo de menos. ¿De qué La trata? ¿De qué muerte va lo la de- cosa? Bueno, el título un poco lo dice, ¿no? A ver, hay historias que son dramáticas, melancólicas, eh, a veces divertidas, en las cuales la muerte es un elemento más, no es necesariamente lo principal o sobre aquello sobre lo cual gira toda la historia. Y por otra parte, hay casos en los cuales no hay muerte. Por eso la muerte es lo de menos, es un giro literario como para salir un poco de lo que estoy acostumbrado a escribir, que empieza o termina con un crimen. Acá el crimen es lo de menos, la muerte es lo de menos. La trama más que el desenlace, cantaría Jorge Drexler, ¿no? Iría algo por ese lado. Que es lo que me parece es tu Digamos que sí. expertise. Sí, digamos que sí, que es la historia, es la trama, es lo que ocurre, y puede haber o no puede haber una muerte. En fin, hay casos que a mí me sorprendieron mucho, que no los conocía, que están en este libro, que no tienen muerte, pero sí tienen una historia, digamos, dramática, que te deja un saborcito amargo en la boca. Son Hay casos, otras que no sí. tanto. Ujú. Son casos de No, yo distintas te épocas decía, hay otras de que no todo tanto. el mundo, ¿no? De distintas épocas y de todo el mundo. Exacto, sí, son de todo el mundo. Los tres primeros libros que escribí para Sudamericana tenían que ver con crímenes argentinos. Los siguientes ya no. Y este tiene que ver con casos de diferentes épocas y de todas partes del mundo. Ricardo, vos sabés que hoy, cuando nos íbamos cruzando con distintas personas a las que les contábamos que íbamos a charlar con vos, todo el mundo Mm. decía, ay, qué personaje interesante. Otro, ay, es un personaje, ay, qué personaje divino. ¿Vos te sentís un personaje? ¿Está bien que te definan así? No, yo soy hincha de Boca. Vos sos un hincha de Boca y nada más. Pero has creado un El personaje personaje. no, escúchame, hace mucho tiempo que estoy en el periodismo. Esta fama me viene por la televisión, pero antes estuve 23 años en la gráfica y a pesar de que escribía notas, bueno, agarré la transición entre digamos, la menor difusión que tenía la gráfica, que antiguamente era el periodismo, Claro. a esta explosión de información por todos lados, que bueno, nada, a mí me tocó en la televisión y me encuentro con esta situación que nunca me la esperé, jamás. Imagínate, 23 años en la gráfica, entré en la televisión cuando tenía 52 años, así que La fama te agarró de de grande. ninguna manera me quedé un personaje. Qué bárbaro eso que contás, porque hay algo que atrapa mucho de tus historias y que definitivamente es la forma como las contás. Y quizás en esa historia que vos nos contás ahora de tanto tiempo en la gráfica, es lo que hace tan maravillosa tu forma de relatar. Mira, cuando teníamos la reunión de secretarios para hacer la tapa en el diario, yo tenía tengo una forma de contar que no hace falta que haya una cámara delante. Es decir, los muchachos allí se quedaban escuchando. Entonces, o cuando contaba algo, alguna historia a mis amigos. No hago nada distinto de lo que hice siempre. Lo que pasa es que ahora, o desde hace ya 16 años, hay una cámara delante, ¿no? Ricardo, ¿y cómo te llevas con el humor? Habida cuenta de que los temas que tratás son sensibles, en muchos casos truculentos. ¿Metés algunos guiños humorísticos habitualmente en tu laburo, ya sea en cámara o en el texto? Yo creo que permanentemente. ¿De qué manera? Irónicamente. Uso mucho la ironía,
que la ironía puede ser hiriente o te puede dar un guiño para pensar algo distinto o puede ser graciosa. Yo uso mucho la ironía, tanto en el programa y también en los libros. También en los libros. Para definir un personaje, para definir una situación. Y bueno, eso. Sí, yo me llevo muy bien con el humor. A mí me gusta mucho tomar las cosas no tan dramáticamente. De otra manera no las podría contar, porque si yo me meto en la historia, obviamente, pero si no la aligero un poco, son difíciles de contar. ¿Alguna te golpeó alguna noticia de esta? ¿Alguna información, alguna investigación que hiciste te golpeó alguna vez? ¿Te involucraste, te sentiste tocado? Sí, alguna que otra, sí. Sí, el crimen de María Soledad, sí. El crimen de María Soledad, sí. Porque estuve allí en su momento, en el año 90, y entonces, bueno, todo es diferente. Me golpeó el caso de Nelson Madaf en San Luis, que bueno, no lo voy a contar ahora pues sería muy largo, pero bueno, es un muchacho acusado de un crimen que no existió. No es que él era inocente, sino que el crimen del cual lo acusaban no había existido. Y bueno, sufrió tortura, etcétera, etcétera. Sí, y sobre todo los casos de chicos, y de desaparecidos. Eso me embroman bastante. Ricardo, ¿y sos una persona miedosa? Porque todo el tiempo estás en contacto con con la peor faceta del ser humano. Cuando volvés a tu casa, no sé, escuchás un ruido, ¿tenés miedo o no? No, digamos que no. No. Miedoso no soy. No. ¿Y cómo haces para desconectar con todo eso? No. ¿Cómo? ¿Cómo haces para desconectarte de todo eso entonces? Leo mucho, leo bastante y juego al Pac-Man. Al Pac-Man. Muy bueno. Ya está, si antes me caías bien, ahora mejor. Creo que es el mejor juego de la historia. Sí, un clásico. Pero, Sí, obviamente. ¿Y en dónde lo jugás? Princesa de Persia. Ay, Sí, sí, ay. Persia, tremendo. pero escuchame una cosa, somos de la misma época. Claro. Y el Tetris, ¿no? Vino después. Es que yo ya te digo, yo llegué tarde a todo, pero bueno, llegué. Claro. Sí, el Tetris también, esos jueguitos, los arcades, no sé. Sí, los juego. Ahora, los que son muy elaborados, no. Los que son muy eso elaborados, es no. mucho. Y hablando de Eso eso, no me gusta. en relación a las redes, porque me imagino que la gente te debe escribir de todo, te debe contar sus propias historias. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? ¿Te sirven? ¿Son una buena fuente de información? ¿Te saturan? No, bueno, me tengo que poner un poquito serio. Yo no soy de las redes sociales, ni lo voy a hacer nunca. Para mí han desvirtuado el periodismo, especialmente Twitter. Entonces, cuando yo veo un comunicado de un órgano oficial en Twitter, a mí me causa mucha pena que se haya llegado hasta ese extremo. Yo reitero cuando me hablan de estas cosas una frase de Humberto Eco. Humberto Eco, que en el final de su vida vio el fenómeno de las redes sociales, dijo: lo que hacen es convertir en sabio al borracho del pueblo. Hay una cuestión que puede ser antipática y hasta algunos podrán decir que es antidemocrática, pero no todo es para todos. Entonces no todo puede hablar de todas las cosas. A no todos les interesa que el otro se levantó con buen ánimo. A mí no me interesa. Y además el tema de la información es complicado porque para informar hay que estar preparado y en las redes sociales habla cualquiera. Entonces yo tengo muchos reparos con las redes sociales. Soy de la vieja usanza. Tengo Instagram, tengo Facebook, por una cuestión de esta popularidad que, como decía al principio, yo no me la esperaba. Pero no tengo Twitter. Porque a esta altura del partido no estoy para pelearme con nadie. Ajá. Claro. Y en el Instagram, en el Facebook, ¿qué contenidos canalizás?
No, los del programa, no, nada en especial. Digo, yo en el programa, en Cámara de Crimen, hablo de todo e incluso hablo de cosas que no son casos criminales. Cuando se me ocurre alguna cuestión, alguna reflexión sobre cuestiones que ocurrieron durante la semana, yo hago una bajadita también. Tengo la absoluta libertad para hacerlo, tanto en el Cámara de Crimen como en Telenoche o como en TN. En ese sentido, bueno, creo que tengo un espacio para permitirme ese tipo de cosas. Así que no, ninguna historia especial. No bailo, no canto, no te leo poemas, no hablo de política. Te puedo tirar alguna ironía de política, eso sí, porque vivo en este país y las cosas no me pasan desapercibidas. Así que... Eso es lo que hago con las redes. ¿Y por qué crees que a la gente, además de la forma en la que vos relatás, le atraen tantos estos casos? ¿Por qué estamos tan ávidos? ¿Qué somos? ¿Curiosos, morbosos, chusmas? ¿Qué nos pasa con estas historias de las que necesitamos saber? Y eso es lo que vos dijiste. Somos todo eso. Somos todos eso como buenos latinos. Como buenos latinos nos involucramos en las historias y tomamos parte de uno u otro personaje, nos identificamos. Y es así, el morbo es un elemento que atrae, sí, claramente. Yo siempre digo, no hay que quedarse en el morbo. El morbo forma parte de estas historias, pero son historias de la condición humana. O sea, el asunto es tocarlo, llegar a la línea amarilla y volverse para atrás, no quedarse ahí adentro, porque eso ya desvirtuaría el periodismo, el hecho de contar una historia para que la gente esté atenta al desarrollo y al desenlace. No, quedarse en el morbo no, pero es un elemento. Ricardo. Y además, por otra parte, sí. ¿Has seguido de cerca el caso Carmona de acá de Córdoba? Lo he seguido, sí. Digamos que fui uno de los primeros en hablar de ese... ahí no se pueden decir malas, ahora no se pueden decir malas palabras, ¿no? Bueno, pero de si ese tenés hijo ganas de de... decirla, si tenés decí. ganas, Vos le podés Sí, decir. vos podés. Te autorizamos. No, mira. podría decir filio diputana, que sería más o menos lo mismo, ¿no? Lo he seguido, incluso fui uno de los primeros en hablar de él en TN, cuando no lo conocía nadie en la capital. Como ha pasado... No me estoy colgando ninguna cocarda ni nada por el estilo. Como ha pasado con otros muchísimos casos de las provincias que en la capital no le dieron bola o no le daban bola. Y que después, con el tiempo, cuando tomaron una dimensión determinada, tal vez sea por falta de noticias en capital, tal vez sea, no sé por qué. Entonces, mirá este caso. Pero escuchame, hermano, yo te lo conté hace 7 años. Bueno, o sea, volviendo al caso Carmona y de la pobre chica Chepi. Sí, obviamente, lo conozco el caso. ¿Qué te podría decir? Es un caso que pone en duda aquello de si la cárcel reforma. No reforma un carajo. Es así. Bueno, él mismo creo que en uno de los tantos juicios, que ya no recuerdo, pero en su momento, fue uno de los argumentos más importantes que se escuchó allí en uno de esos audiencias. de esas audiencias. Lo que se dijo es que Carmona era el ejemplo de que desde niño, desde que empezó a estar en institutos de menores y después pasó a la cárcel, él pasó por la primaria, por la secundaria y por la Universidad del Crimen, que eran todas estas instituciones que lo fueron formando para lo que después terminó siendo él en su vida. Yo te digo una cosa, académicamente todas las personas son recuperables. Ahora, si yo lo tengo que poner en práctica desde un ministerio, lo tengo que explicar en un colegio secundario o hasta en un colegio primario, te diría no. Eso es para los académicos. Los académicos hagan las tesis correspondientes para demostrar, y de hecho lo demuestran, que el ser humano es intangible, tiene derechos que le son personalísimos, todo lo que vos quieras. Pero estos ejemplos, este ejemplo, el de Robledo Puch, etcétera, etcétera, demuestran que hay casos, no voy a decir todos, pero si digo todos, por ahí acierto más de lo que erro. Sí, Hay casos en los cuales se demuestra que no.
Sí, y uno quiere pensar que es posible, porque uno quiere construir una sociedad mejor, entonces uno sigue creyendo en que eso es posible. Pero ¿no? vos fíjate, mira, te hago una comparación que por tal vez alguno dirá que no es la apropiada, pero bueno, se me ocurre ahora. De los millones que fueron ayer a recibir a la selección, había algunos, muchos, no, obviamente que siempre es un grupo, ¿no? Que fueron a robar, que fueron a romper, que fueron a hacer quilombo. Ahora, ¿eran todos? No, pero había un grupo. Bueno, tal vez sirva como ejemplo, ¿no? De lo que estábamos hablando antes y hacemos una comparación. Es una cosa que me vino ahora. En realidad habría que pensarlo un poco más. Pero teniendo en cuenta el ejemplo tan cercano. Ricardo, bueno, para cerrar esta charla te vamos a pedir que poses para una foto. Porque nuestra frase es así: con la gente grosa que pasa por este programa hacemos selfie. Así que nos sacamos una foto. No te vas a salvar, te tenés que quedar ahí con la cara que quieras. Preferentemente sonriente. Ahí está, perfecto, sí. Ahí viene todo el equipo, nos acomodamos y hacemos una selfie. ¿Cuándo venís por Córdoba? ¿Vas a venir a presentar el libro acá? Permiso, me agacho. Ojalá, tengo que hablar con la editorial. Bueno, avisanos. Bueno, te esperamos en el piso. Avisanos, así venís. Bueno, espera que nos acomodamos. Claro, cómo no. Ahí está, y ahí sale la selfie.